avui es va plantejar, pues, dins dels conflictes internacionals més greus, pues, la lluita contra l'imperialisme des de Venezuela. Sabem que Venezuela s'ha convertit en el dimoni de totes les democràcies neoliberals, no? I no pararan hasta que consiguen derrotar Venezuela o hasta que nosaltres aconseguim que aquesta gent deixi de governar com està governant contra l'hemisferi occidental. També es parlarà, que això ho farà el company Jesús Rodríguez, un company que porta molts anys lluitant. Sabeu lo de, molts de vosaltres recordareu a Porrea.org, era un una web que participaba en las redes sociales y que donaba unos análisis y unos puntos de vista y unas informacions que cap altre diari més institucional faria, no? Ara està immers en un altre procés que ja explicarà, més ambiciós, amb l'Orinoco, no? Per intentar confluir amb molts altres veïns de comunicació social fora de les institucions que viuen sense subvencions públiques, etc., i que intentarà que aquesta confluència, perquè al final la unitat de l'esquerra alternativa, de l'esquerra revolucionària, es absolutamente necesaria, porque si no seré un... Les quería, en mis palabras hoy, hablar de cómo está la situación en Venezuela, sobre todo en lo económico y en lo político, y después al final hablarles un poquito sobre lo que ha pasado con la solidaridad con Palestina en los últimos meses después de la operación de Al-Aqsa. Entonces, en lo económico, más allá de lo que digan, o sea, yo vivo en Venezuela, por si acaso no lo aclaré, o sea, yo vivo en Venezuela y estoy de visita en España y me regreso a comienzos de enero a Venezuela para la toma de posesión del presidente Maduro. En lo económico, más allá de lo que digan, Venezuela ha mostrado en los últimos años señales de mejoría, que no significa que la situación económica en Venezuela esté excelente, pero que nos da esperanzas a muchos en Venezuela de que la situación va mejorando poco a poco. De hecho, hace poco, y se me olvidó hablarles de eso, pero luego de que yo regreso a Venezuela pasan unos años y yo fundo una página web que se llama Orinoco Tribune, que básicamente lo que hace es presentar información sobre Venezuela desde una perspectiva chavista, de izquierda, antiimperialista en inglés. Uno siente en Venezuela que la economía está avanzando. Hasta hace poco nosotros publicamos una información del Banco Central de Venezuela que habla de que este año, por ejemplo, tenemos 16,1% o 0,5% de inflación acumulada de enero hasta octubre. Eso para algunos les parece muchísimo, pero hace 2 o 3 años eran 500 o 1000 y tantos % de inflación. Entonces, para nosotros es un logro gigantesco. O sea, el salto de 500 en el 2020 de inflación en el mismo periodo, en el 2022, contra 16 este año, es un salto importante. A pesar de que siguen los ataques contra Venezuela, a pesar de que seguimos bloqueados, a pesar de que PDVSA tiene muchas limitaciones para producir, gracias a las sanciones y al bloqueo de Estados Unidos. Entonces, eso es una señal positiva que muestra que se está haciendo cosas. Yo particularmente era muy crítico de la política económica del presidente Maduro hasta el 2018, por ejemplo. Y lo digo muy frecuentemente, o sea, yo creo que Maduro cometió un error de seguir la política de Chávez, que era una política basada en la abundancia. Y cuando llega Maduro al poder, ya no teníamos el mismo nivel de abundancia para
hacer las políticas que venía desarrollando Chávez. Y le costó varios años a Maduro entender que tenía que hacer cambios, que alguna gente en la extrema izquierda dice que son neoliberales y qué sé yo, pero que eran cambios necesarísimos porque la economía de Venezuela no aguantaba más. Teníamos problemas de abastecimiento, teníamos problemas con la inflación, teníamos problemas de producción, de migración inducida, que hace que también eso, uno a veces lee sobre inmigración y piensa que bueno, se fueron unos cuantos, pero en el caso de Venezuela son cientos de miles o millones, para no exagerar mucho, porque también la mediática exagera mucho los números, pero eso afecta a la economía de un país. Cuando se va de tal cantidad de gente de un país, la economía se afecta, la educación se afecta todo se altera. Entonces Venezuela es un país que estuvo, por lo menos desde 2017 hasta hace poco, hasta 2021-22, sufriendo de eso gravemente, y en el 2018 el presidente Maduro toma decisiones importantes para liberar un poco la economía y ajustarla a la realidad que estábamos viviendo. Y eso inmediatamente se tradujo en crecimiento del Producto Interno Bruto en los años que siguieron, que es importante, y que haya ayudado, digamos, a que Venezuela se recupere en los últimos años. Y repito, no es una recuperación, digamos, no es un boom económico, pero es una recuperación que se siente, que lo siente uno, el ciudadano normal de a pie en la calle. Entonces eso es lo que le quería comentar sobre la situación económica. Hay optimismo, la gente invierte, hay consumo, la inflación se está reduciendo, el Producto Interno Bruto sigue creciendo, se estima que para este año el Producto Interno Bruto crezca, el presidente Maduro ha hablado entre 12 y 14%, si es así sea 10%, sigue siendo positivo. Entonces son señales positivas que dicen que a pesar del bloqueo, Venezuela ha logrado bypassear ese bloqueo, y eso dice mucho también de la situación geopolítica mundial, porque mucho de este bypasseo que ha hecho Venezuela del bloqueo ha sido gracias a alianzas con países emergentes como China, Rusia, Turquía y otros países importantes, Sudáfrica, que han estado cerca de Venezuela, la India incluso. Entonces, esa es más o menos la visión económica. En lo político, como saben, o sea, nosotros vivimos constantemente bajo una agresión de las fuerzas de derecha venezolanas que no tienen ningún otro recurso sino la violencia o la desestabilización o cualquier cosa menos hacer política. Porque la verdad no hacen política, o sea, no van a un barrio y se sientan con la gente a tratar de convencerlo, más allá de lo que a veces tratan de mostrar en redes sociales, no hacen eso. Y es imposible que ganes apoyo si no estás en la calle. Entonces las construcciones de ellas son construcciones básicamente para redes sociales, en la mayoría de los casos. Quizás hay alguno que otro partido que trate de hacer un trabajo en la calle, pero es muy débil el trabajo que hacen. Y entonces tú no puedes esperar que con esa manera de hacer política tú vas a llegar al poder. Y en las elecciones que tuvimos ahorita en julio de este año, el resultado mostró precisamente eso, precisamente que el chavismo sigue siendo una fuerza, más allá de que la mediática te trata de vender que no, que el chavismo desapareció. Eso es mentira, el chavismo está ahí, los chavistas estamos en Venezuela, y existimos y somos una fuerza poderosa, golpeadísima, sí, pero seguimos estando ahí y seguimos creyendo, muchos de nosotros, que esta opción es mejor que la opción de vender el país a los gringos. Entonces, o arrodillarnos ante los europeos, ante los españoles. No, o sea, y yo creo que el trabajo que hizo Chávez fue genial, ¿sabes? Levantando el espíritu antiimperialista en muchos de nosotros en Venezuela. Y a pesar de la situación económica y a pesar de que muchos se han desmovilizado, usa la palabra desmovilización política, que a mí no me gusta, pero muchos han optado por buscar cómo sobrevivir a estar haciendo activismo político, porque bueno, es la realidad del día a día de la situación terrible por la que hemos estado pasando en los últimos años.
Pero en cualquier caso lo que quiero decirles es que uno, por ejemplo, la marcha del presidente Maduro 5 días antes de las elecciones del 28 de julio es una de las marchas más grandes que yo he visto del chavismo en su historia. Yo creo que es la marcha más grande que yo he visto de Maduro. Y yo creo que se compara con las mejores marchas de Hugo Chávez en la buena época, pues, cuando teníamos a Hugo Chávez vivo. Entonces, con lo que quiero decirles con eso es que el cuento mediático de que el chavismo perdió en estas elecciones no tiene sentido, porque no tiene asidero, porque primero existe esa base gigantesca de apoyo chavista que existe, y por otro lado tenemos una oposición que no tiene base popular, que cada vez es más allá de lo que te traten de vender en los medios, cada vez está más desarticulada, más dividida y peleada entre ellos. El gobierno ayuda para que eso ocurra también, y es una estrategia absolutamente legítima, porque el gobierno tiene que buscar la manera de, ¿sabes?, reducir al enemigo político, hablando, quiero decir, pero la realidad es esa. O sea, tenemos una posición absolutamente dividida, que no se quiere nadie, todos se odian entre ellos, entonces todos existen muchas rencillas entre ellos y es muy difícil que alguien gane una elección así. Entonces lo que quiero, digamos, insistirles con esto es que el argumento de que María Corina Machado ganó las elecciones es un argumento que no tiene pies ni cabeza, o sea, es un sinsentido. A pesar de eso, yo sí creo que el Consejo Nacional Electoral venezolano ha cometido unos errores. Por ejemplo, cometió errores, en mi humilde opinión, cuando María Corina Machado designó a esta señora Lloris, una señora que iba a sustituirla a ella. Eso ocurrió unos meses antes de las elecciones, porque María Corina Machado estaba inhabilitada políticamente y ella insistía en que ella quería ser candidata, a pesar de que todos en Venezuela sabíamos que no podía hacerlo. Pero entonces a la final se dio cuenta de que no iba a ser habilitada políticamente, porque el Tribunal Supremo dijo que no se iba a levantar esa inhabilitación, y entonces ella decide nombrar a una sustituta como surrogate candidate, le dicen los gringos a eso, un candidato delegado, no sé el nombre exactamente en español, pero el Consejo Nacional Electoral venezolano en ese momento no se admitió la candidatura, el CNE, las autoridades del CNE, que es la autoridad electoral venezolana, no explicaron muy bien por qué, y entonces se decide en ese momento que entre la candidatura de este señor, que también es otro completo desconocido en Venezuela, que es Edmundo González, que aquí en España ya reconocen como presidente electo de Venezuela. Entonces, otro señor completamente desconocido es nombrado, y finalmente él sí es aceptado y supuestamente gana las elecciones, y no tiene sentido pues esa lógica, porque el señor ni siquiera hizo campaña, o sea, ese señor está muy mayor, y ¿por qué no se escogió no se dejó inscribir como candidata a esta señora? Y yo que siento que hubo un error de comunicación del CNE, de las autoridades del CNE venezolana, que no es el gobierno, más allá de lo que digan. Y luego en estas elecciones yo sí siento que el CNE falló en publicar los resultados, pero yo también entiendo los resultados como nosotros los conocemos en Venezuela, ojo, porque lo que dice la oposición es que el gobierno tiene que mostrar actas electorales, y eso nunca ha ocurrido en Venezuela, nunca se ha hecho, nunca ha pasado, pero sí se publica en una página web los resultados de las elecciones. Eso sí ha ocurrido. En estas elecciones no ocurrió, y a mí me parece también un fallo del CNE, pero yo creo que la explicación más lógica es lo que ha venido diciendo el gobierno, de que hubo un ataque cibernético brutal y que fue demostrado de que ocurrió el ataque cibernético, no por el gobierno, sino hay expertos que existen que efectivamente comprobaron y ratificaron que sí hubo un ataque masivo contra la mayoría de la infraestructura cibernética venezolana, y eso nos afectó a muchos venezolanos por varios meses. Poco a poco se han ido restableciendo la mayoría de esos servicios, y el último de esos fue el de antecedentes penales, que hay mucha gente en Venezuela
venezolanos aquí en España que están sufriendo por eso, porque hay muchos venezolanos que están pidiendo nacionalización y les piden eso como documento. En cualquier caso, para tratar de adelantar, para no demorarme tanto, lo que quiero decirles con eso es que esa falta de publicación de los resultados tiene, a mi juicio, sus razones, pero yo creo que eventualmente el CNE debería publicarlos porque eso pudiese debilitar incluso al chavismo a futuro. Porque si uno chavista no sabe exactamente cómo el nivel de detalle del sistema electoral venezolano, y es algo que nosotros rescatábamos mucho, es milimétrico. O sea, tú sabes, luego de las elecciones a las pocas horas, cuánto, no quién votó, sino cuántos votos obtuvo un candidato en un centro electoral y en una mesa dentro de ese centro electoral. A ese nivel de detalle estamos acostumbrados los venezolanos a tener, y estas elecciones no tuvimos eso. A pesar de que el Tribunal Supremo de Justicia dijo que debían publicarse en Gaceta, y el gobierno ha dicho que se ha publicado en Gaceta, pero la Gaceta todavía no está visible. Entonces, ahí hay un fallo que yo creo que debería corregirse, pero más allá de esos fallos, la realidad concreta le dice a uno que es imposible que la oposición haya ganado, sobre todo con los números que dice que ganaron, que algo así como 70% contra 30%. Eso es una locura, igual que la violencia electoral que ocurrió después de elecciones y trataron de argumentar que eran los barrios, que estaban molestos con Chávez y que es mentira. Pasé por barricadas que estaban armando esos mismos delincuentes, que tú veías que no eran gente de la comunidad protestando, tú lo veías que son patoteros, delincuentes, hooligans, gente que ya estaba cubierta, ¿sabes? Gente que ya tenía potes de gasolina y estaba echándoselo en los cauchos, y yo presencié eso con mis propios ojos, pero entonces ellos diseñaron un sistema, y ellos, me refiero a la oposición, para tratar de generar esos focos de violencia cerca de barrios, para usar el argumento de que el chavismo está perdiendo los barrios y que ya es el momento en que... Entonces, básicamente, eso es lo que yo quería contarles sobre la situación económica y política de Venezuela. Bueno, ahora yo voy a responder el tema de Trump de entrada, que creo que es importante, y en Venezuela se está discutiendo mucho eso, ¿no? Hay gente que piensa, yo creo que la derecha extrema piensa que Trump se va a unir a un plan de intervención rápida en Venezuela, una vez que se cree un escenario de violencia de estos artificiales que trata normalmente de generar la derecha venezolana. Entonces ese es más o menos el plan que tiene visualizada la derecha venezolana en estos momentos. O sea, y el escenario que maneja el gobierno también es ese. O sea, la derecha va a tratar de generar focos de violencia de aquí al 10 de enero, para tratar de usar alguna excusa de algún hecho de violencia en donde haya muertos, para que el gobierno de Estados Unidos, ya con Trump a punto de entrar, haga algo. Yo realmente creo que eso es un escenario así muy optimista, pensado del lado de la derecha, porque yo particularmente creo que, las sanciones, Trump radicalizó las sanciones contra Venezuela, pero toda la arquitectura de sanciones contra Venezuela vino de antes, vino de la época de Obama, básicamente. Entonces, y yo creo, no solo por lo que uno ve en la prensa, sino porque lo que uno lee de gente que ha estado cercana y ha escrito sobre Trump y su posición en relación con Venezuela, que Trump internamente se ha dado cuenta de la robustez de la revolución bolivariana, del chavismo. Es mi opinión, eso es una cosa muy, muy mía, pues yo siento que, y muchos analistas incluso en Venezuela sienten que Trump va a ser mucho más cuidadoso en este gobierno de hacer locuras contra Venezuela que en el primer gobierno.
quizás yo estoy siendo muy optimista también, eso depende de cómo lo veas, pero bueno, en cualquier caso esos son los dos escenarios, ¿no? Los dos escenarios extremos. Y entonces, bueno, esa es la opción de la intervención y las sanciones está asociado a eso, pues en cualquier caso yo creo que las sanciones, por ejemplo, es una cosa, y de los cubanos hemos aprendido que es una cosa muy difícil de desmontar, y nosotros, bueno, los venezolanos vamos a tener que aprender a vivir con las sanciones por muchos años más, porque es todo un andamiaje legal y burocrático que se crea dentro de Estados Unidos para que se mantenga esa estructura, y va a ser muy difícil que se desmonte. Entonces yo no soy muy optimista con que ni Trump ni ningún otro presidente de Estados Unidos va a levantar sanciones muy rápidamente. Y en relación con los BRICS, bueno, la entrada de Venezuela a los BRICS sería ideal, y fue terrible lo que hizo Lula en la cumbre de Kazán en Rusia hace poco. Pero yo siento que Venezuela es informalmente miembro del BRICS. Entonces lo que falta es que se trate de suavizar. Yo creo que el gobierno venezolano fue demasiado sutil en la crítica a Lula, porque yo creo que esa decisión no se tomó, como dice el gobierno venezolano, por alguna audacia de Itamaraty o sea, las decisiones, uno que ha trabajado en diplomacia sabe que hay una verticalidad, sobre todo en los servicios exteriores, y no se toma una decisión, sobre todo en política exterior, si el presidente no está de acuerdo con eso. Entonces Venezuela, digamos, trató de suavizar su crítica a la decisión de Brasil, de Lula, en mi opinión fue Lula el que la tomó, diciendo que era culpa de Itamaraty. En cualquier caso, también Lula ha dicho algunas cosas recientemente como para suavizar la tensión con Venezuela, pero Venezuela es parte de BRICS, en algún momento se formalizará, y yo creo que eso, quizás desde el punto de vista militar no sea tan relevante, pero sí desde el punto de vista de bypassear sanciones, como les comentaba yo cuando hablaba, porque ahí hay países importantes. Y nada, en el tema de lo que tú comentabas antes, que tiene que ver con el sistema electoral como tal, yo no tengo dudas sobre el sistema electoral venezolano. Como les comentaba, me parece que es sólido. Lo que sí tengo son esos cuestionamientos que les comentaba sobre algunas cositas que ha hecho este presidente que tenemos del Consejo Electoral, que es Elvis Amoroso, que no me termina de convencer a mí en lo personal. Pero es indudable que el chavismo ganó las elecciones el 28 de julio y por eso es que Venezuela está en calma en estos momentos, porque también se intentó vender que Venezuela estaba en crisis, y todavía mucha gente cree que estamos matándonos en Venezuela, y realmente lo que hubo fue 2 días de violencia organizada por la derecha. Entonces, es bueno recordarle a la gente eso, porque los medios tratan de venderte que en Venezuela estamos muriéndonos todavía de hambre, cayendo en las calles así muertos porque no hay comida, o que nos estamos matando, y eso es una falsedad, eso no está pasando.